al aire. Sí, Cuéntame. No hablemos de lo que pasó, vamos con lo que sí. es noticia, por favor, Laimi. Sí, pero fíjate que, y muy rápidamente, me preguntabas al principio, hablabas sobre el tema de qué tanta incidencia puede tener el chavismo. Eso no quiere decir de ninguna manera que no estén influyendo. Lo que yo creo que está ocurriendo es que están pescando en río revuelto. Eso es lo que están haciendo, aprovechando situaciones particulares en cada país y, por supuesto, maximizando el impacto de estas situaciones para distraer la atención. Eso es lo que están haciendo, aprovechando situaciones particulares en cada país y, por supuesto, maximizando el impacto de estas situaciones para distraer la atención. ¿Por qué lo digo? Porque la realidad entre lo que está pasando en Chile y lo que pasó hace menos de 2 semanas en el Ecuador, pues nos dan a entender que son dos problemas que nacen bajo el mismo origen, pero tienen una diferencia fundamental y tiene que ver con la naturaleza social. Voy muy rápidamente para explicar, para que entendamos qué está ocurriendo particularmente en Chile. Y ya tú lo has descrito. Sí, hubo un aumento de 30 pesos el pasaje más costoso costaba 830 pesos, lo que equivale a 1.27 dólares el pasaje. Y Sebastián Piñera, ante las masivas protestas, sobre todo de jóvenes en Chile, decidió derogar ese decreto. Ahora, uno pudiera preguntarse, Sergio, a todos los que están con nosotros, pudiera preguntarse por qué, si el presidente Piñera decidió derogar, porque siguen protestando. Y no solamente que siguen protestando, sino que lo están haciendo aún y cuando hay toque de queda. Bueno, la No, y respuesta... además, ahora ya exigen la renuncia de Piñera. Correcto. Sí, pero fíjate que no se trata solamente de Piñera. Y el mejor ejemplo tiene que ver con lo que ha significado este paquete de medidas del día de ayer, en la noche y hoy en la mañana también se ha hablado mucho de ese tema. Medidas que van al tema social. ¿Qué está ocurriendo en Chile? A pesar de que tiene todas las condiciones para ser nuestro país de América Latina, para llegar a ser país de primer mundo, porque tiene casi, no todas, pero casi todas las condiciones. Cuando digo casi, es que justamente la que no tiene que ver con la desigualdad y con el manejo de la pobreza. En Chile, el 1% de los ricos se reparte casi el 27% de la riqueza, es decir, un tercio de lo que se genera en Chile. Y el 50% de los pobladores de Chile, que son pobres, se reparten solamente el 2% de la riqueza. Eso nos da a entender que, aunque en Chile hayan mejorado las condiciones de vida, no significa que haya mejorado la calidad de vida. Claro. Y esa es la respuesta natural a lo que está ocurriendo en Chile, sin justificar la violencia, el que se hayan destruido prácticamente 70 estaciones de metro, se haya incendiado el edificio de Enel, se haya incendiado el edificio del diario El Mercurio de Chile, de Santiago, pues eso no tiene ninguna justificación, pero sí entendemos que hay una población que está profundamente afectada, sobre todo también por el trato del patrono. Resulta que en Chile la relación entre el patrono y el empleado es muy distinta a la que nosotros vivimos en todo el resto del continente. Entonces, para cerrar la idea, lo que está pasando en Chile no es respuesta solamente a un aumento del pasaje, es respuesta a lo que ha significado estructuralmente el mal manejo social de un crecimiento estable y económico a un país que no logra llegar a ser de primer mundo justamente por esa razón. Ahora, tú decías, Vladimir, que efectivamente quizá Maduro no tiene la capacidad para orquestar todo este plan, pero como comentaba en el día de ayer la fiscal Luz Ortega Díaz, lo decía también el presidente Guaidó, puede financiar, puede colaborar en un financiamiento de ciertos sectores o individuos para generar esa violencia. A ver, es que a mí lo que me impacta sobre todo es ver cómo esta violencia ha sido descomunal, por ejemplo en Chile, ¿no? Lo hemos visto, es algo insólito. Por muy violento que fuera la situación en Venezuela, pero ahí es distinto, totalmente distinto, Nunca. porque también la actuación de las fuerzas de seguridad era totalmente desbordada, pero allí en Chile la gente estaba como tan molesta que había actos vandálicos, pero increíbles, De extrema, claro. de destruir lo que ellos mismos, lo que les favorece a ellos mismos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y uno se hace muchas preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿qué ha ocurrido en un país en el que justamente las fuerzas de seguridad deciden mantenerse, digamos, a un lado y no actuar de una manera mucho más determinante? Son preguntas que uno se hace, aunque ya van 15 muertos, no cualquier cosa. Y de los 15 muertos, ya la Fiscalía chilena ha dicho que 4 de ellos han sido a manos de los militares, o sea, allá sí se está actuando. Pero tienes razón, ahora, no solo que puede
el régimen de Maduro y el Foro de Sao Paulo financiar. Es que lo están haciendo. Es que lo vimos, por ejemplo, con las denuncias concretas por parte del presidente Lenín Moreno e Iván Duque sobre lo que significaba la presencia de la FARC y los colectivos chavistas en el caso de Ecuador, de Quito. Eso se vive. En Chile también hay un problema de base que tiene que ver con el tema de izquierdas y derechas. En Chile hay una izquierda muy fuerte, muy poderosa. Prácticamente Sebastián Piñera es el único presidente de derecha que ha gobernado después de la dictadura chilena, eso hay que entenderlo. Y por supuesto, estos grupos de izquierda también pertenecen en su gran mayoría al Foro de Sao Paulo, gente que tiene financiamiento en efecto ahora. Pero que esto haya sido originado y liderado por el Foro de Sao Paulo, eso sí yo lo desmiento, al menos con la evidencia que tengo en mis manos. O sea, tiene que ver con un problema social y el mejor ejemplo de la respuesta es que Sebastián Piñera acaba de emitir estas medidas que tienen que ver con aumento de las pensiones, mejora del sistema de salud. Estamos viendo que es una respuesta a lo que ya sabíamos que estaba ocurriendo en Chile, que es muy distinto a lo que está ocurriendo en Ecuador y se me parece, salvando las distancias, a lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque en el caso de Nicaragua, el 19 de abril del año pasado, iniciaron protestas por unas medidas también tomadas por Daniel Ortega. Él tuvo que suspender esas medidas, pero aún suspendiéndolas, se mantuvieron las protestas en la calle, porque ese fue el detonante, pero no la razón fundamental. Se separa, por supuesto, la diferencia. En Nicaragua va más de 500 asesinados, más de 3.000 detenidos, etcétera, presos políticos desaparecidos. Y en el caso de Chile, como sabemos que es una democracia próspera, bueno, pues y funcional, pues vemos que la cosa no es así. Pero lo que sí sabemos en cuento corto es que América Latina está incendiada. Esa sería la gran conclusión del día de hoy. Está incendiada por donde lo veamos, y tú lo decías. Este domingo, no solamente que no hemos hablado de Bolivia, pero este domingo ahora viene Argentina y Uruguay, y en Argentina puede pasar cualquier cosa, es la primera vuelta electoral presidencial en Argentina. Bolivia, es importante lo que está ocurriendo en Bolivia. Aquí vemos a todas luces el hecho de que el presidente Morales quiere permanecer en el poder, sí. Eso pues no cabe duda. Por ahí me preguntaban cuál era mi punto de vista, y ese es mi punto de vista. El presidente Morales no quiere salir de allí, es su cuarto periodo. Y por supuesto, el perder en esta primera vuelta indicaría que perdería en la segunda, porque ya iría una coalición de partidos de oposición que no fueron unidos en la primera vuelta, y al unirse todos en esta segunda vuelta, pues ya acabaría de una vez por todas con Morales en Bolivia. Eso creemos, ¿no? Y es lo que me imagino que él debe estar pensando. Hoy se está hablando de de hecho, hay un paro ya convocado por parte de varios sectores, y él, esta mañana, el presidente boliviano, hacía un llamado a los gremios, básicamente de los campesinos, que son los que lo apoyan, a hacer frente a este paro, ¿no? Se está buscando también de alguna manera que se genere no llamemos violencia, pero sí esta diferencia política en Bolivia para generar desórdenes, y que le convendrían en todo caso al presidente boliviano, Vladimir. Correcto, sí, la lectura que estás dando es perfecta, es ajustada completamente a lo que yo pienso también, y es sencillo. El proceso electoral del 20 de octubre de Bolivia nació nulo de por sí. ¿Por qué? Porque el presidente Evo Morales, que iba a su cuarto mandato, digo en pasado, ojalá que no llegue a estar, lo hizo de manera inconstitucional. A diferencia del plebiscito en Colombia para decidir si el pueblo colombiano respaldaba o no el acuerdo de paz, en Bolivia se hizo un referéndum consultivo para reformar la Constitución y para permitir la reelección indefinida. Y el pueblo boliviano dijo que no. Ojo, no fue un plebiscito, tiene carácter vinculante, pero teniendo carácter vinculante, el Tribunal Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Supremo de Bolivia, decidió tomar una resolución de la OEA que hablaba de un derecho humano a ser reelegido cuantas veces uno quiera. Tomaron eso como excusa, permitieron por bypass que Morales se lanzara en contra de la voluntad popular. Van a este proceso de elecciones el 20 de octubre, es decir, este domingo, hace 48 horas y 72 horas, y lo peor es que cuando ya se sabía que prácticamente era un hecho que iban a segunda vuelta, se suspendió el conteo por 20 horas. Imagínense ustedes lo que implica que se suspenda un conteo electoral por 20 horas. Y vamos a compararlo rápidamente, porque sé que ya estamos corriendo fuera de tiempo. Lo comparamos con Chile. Fíjense cuando actúa un dictador y cuando actúa un demócrata. En el caso de Bolivia, Evo Morales
Pues, ¿qué fue lo que hizo? Se ha mantenido, se declaró ganador, no habló para nada de las 20 horas en las cuales se suspendió, y no solamente que se suspendió el conteo rápido, sino que al reanudarse las 20 horas, pues resulta que ya no era 4.7 puntos de ventaja, sino que eran 10.11 puntos de ventaja. Recordemos que en Bolivia tú ganas en primera vuelta si sacas 50 más 1 o 50% más 1, o si sacas 40% de los votos y 10% de ventaja al principal contendor. Entonces, ninguno de los dos supuestos se había dado sino hasta cuando suspendieron y reanudaron 20 horas después el conteo rápido. ¿Qué ha hecho Evo Morales? Ha mantenido su postura, ha invitado a los grupos indígenas a apoyarlo, etcétera, que era lo que tú comentabas. Eso lo hace un dictador. Un demócrata hace, por ejemplo, lo que hizo Sebastián Piñera. Número 1, suspende el aumento del pasaje. Número 2, revisa qué es lo que está ocurriendo y hace medidas, digamos, estructurales para incidir en lo que está ocurriendo. Aunque tenga o no la razón, responde en virtud a un pueblo que no quiere que vaya un derramamiento de sangre. Pero en el caso de los dictadores no le importa. Piñera pide perdón incluso. Correcto. Pide perdón y efectivamente reconoce que hubo excesos de parte de los cuerpos de seguridad. Y reconoce importante, que sí. dio errores en no reconocer muchas de las cosas que debieron haberse hecho, no solamente en su gobierno, sino en gobiernos anteriores. Y qué bueno que tú lo comentas, porque también si nos ponemos a hablar, que eso ya está caducado, pero si nos ponemos a hablar que si gobierno de derecha o de izquierda, podemos también dar un ejemplo de un demócrata de izquierda, que es Lenín Moreno de Ecuador. Lenín Moreno es un presidente de izquierda, y Lenín Moreno también decidió suspender el aumento que tenía, perdón, ¿cómo se llama? El subsidio, suspender lo que era el no pagar el subsidio a la gasolina. Y lo hizo también. Eso lo hace un demócrata pensando en su población, en su ciudad, en su país. En el caso de Evo Morales, en el caso de Daniel Ortega, de Miguel Díaz-Canel, de Maduro, etcétera, no les interesa que la gente se muera en la calle, no les interesa asesinar a quien tenga que asesinar. Al fin y al cabo estamos hablando de individuos que están buscando el poder por el poder. No es por ayudar a su pueblo, sino el poder por el poder. Y eso lo acabamos de ver en el caso de Bolivia. ¿Qué es lo que creemos que va a ocurrir? Lamentablemente la violencia va a escalarse, pero difícilmente veo, Sergio, que Evo Morales dé su brazo a torcer. Claro, y la respuesta tú la diste al principio. ¿Por qué? Porque es que si da su brazo a torcer, nada más contando con el apoyo del tercer candidato que quedó en cola, ya gana Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa, y periodista, por cierto, colega nuestro. Ganaría. Solo con ese respaldo. No estoy hablando de los otros 5 candidatos que fueron a elecciones, solo de uno de ellos. Entonces Evo Morales sabe que, por cierto, para los que no lo saben, Evo Morales en los primeros 3 procesos electorales, todos los ganó en primera vuelta. Por eso es que él sabe que si él va a segunda vuelta, hasta aquí llegó el hombre. Entonces, pues vamos a seguir monitoreando lo que pasa en Bolivia, pero tristemente veo difícil que se pueda llegar a una buena resolución, al menos el caso boliviano. Bueno, de hecho, hoy hay sesión permanente en la OEA, para el caso Bolivia, así que estaremos pendientes de ello. Lainer, te agradezco, debo concluir, de hecho voy a concluir contigo aquí ya el programa, contigo al aire. Como siempre, pues cierro, ¿no? Tenemos que ir en corto. Ok, discúlpame, Vladimir. Aquí la parte técnica me dice que no. Dice otra cosa, nos vamos al corte y ya venimos con más. Gracias, Vladimir. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti.